Es nuestra chura. Solo venimos a dormir. Solo venimos a soñar. Solo venimos a dormir. Solo venimos a soñar. Por es nuestra chura. Es nuestra chura. Es nuestra chura. No es verdad que venimos a vivir a la tierra. Viene de coronas nuestro corazón. Algunas flores echa el cuerpo. Se marchita. Se marchita. Se marchita. Solo ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y pues con este video recordamos al maestro Marco Aurelio Albires, quien lamentablemente falleció este domingo 9 de agosto en la ciudad de Morelia. Y para recordarlo, hoy en Coffee Break, en esta emisión especial en la que rendimos tributo a su memoria, me acompaña Karen Rivera. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Paola Estrada, cantante, a quien veíamos hace unos minutos, ejecutando su voz con la maestría del maestro, valga la redundancia, en este escenario gótico. Bienvenidos, y pues a recordar, a honrar la memoria de quien dejó muchas piezas musicales y muchas amistades. Bienvenida. Paola, bienvenida, Karen. Gracias. Gracias, Vic. Hola, Karen. Qué gusto tenerte, Paola, desde España. ¿Qué hora es en España en este momento? Porque te estamos desvelando un poco. No importa, son las 12 de la noche. Okay. Pero bueno, vale la pena. Está bien. Paola, Vale la pena, siempre. Bienvenida, muchas gracias. Ya veíamos este video tan nostálgico, ambos, tú y el maestro Marco Aurelio, interpretando juntos. Marco Aurelio fue un profesor que se distinguió sobre todo en la música de cámara, en la enseñanza, fue un gran compositor de piezas de guitarra, fue un gran maestro que acercó a una gran cantidad de jóvenes a esta música, e incluso hasta hace poco tenía un proyecto, estaba en un proyecto que impulsó durante la cuarentena en el que invitó a varios jóvenes a interpretar piezas compuestas por él. Paola, ¿por qué no empezamos? ¿Cómo fue que conociste al maestro Marco Aurelio? ¿Cómo se dio esta relación, este acercamiento? Porque además ahí hay una historia muy interesante, sobre todo de amor, bueno, que tiene que ver con tu pareja actual.
Sí, sí, bueno, yo conocí a Marco porque estábamos organizando un concurso de canto y él y yo estábamos en la parte logística. Él como asesor del CENART era quien nos apoyaba para el concurso. Entonces yo era el enlace por un lado, era el enlace por el otro y empezamos a trabajar juntos. Nos dimos cuenta que trabajábamos muy bien en cualquier proyecto que estábamos de pronto organizando y un día estábamos haciendo una prueba de sonido en el CENART para los conciertos de este concurso y Marco de pronto, yo no sabía sabía que él era músico, pero yo no sabía todo lo que era capaz de hacer en ese momento y se sentó al piano y se puso a tocar y entonces yo me paré en el escenario, me puse a cantar y yo descubrí en él a un excelente músico, él descubrió que yo cantaba y entonces me invitó unos días después de eso al estreno de una de sus piezas que tiene para voz y piano, pero había hecho un arreglo para voz y guitarra, quería estrenarlo en Toluca en un festival de música de música contemporánea y me invitó. Entonces empezamos a ensayar, empezamos a montar esta pieza que además le tengo todavía a la fecha un poco de terror, porque es una pieza hermosa, pero también es difícil. Y empezamos a trabajar con esa canción. Y después yo le pedí que me acompañara, yo sigo muy, bueno, he seguido toda mi vida la música de María Grieber y le pedí que me acompañara a él a hacer una pieza de María Grieber y él me hizo un arreglo precioso para guitarra y voz y desde ahí, o sea, a partir de su pieza y después de lo de María Grieber decidimos empezar juntos a hacer este rescate de música de concierto de México y a tocar la música suya y a tocar música de compositores como María Grieber, Jorge del Moral y bueno, Salvador Moreno. Entonces, bueno, así comenzó la historia, ¿no? Una historia plagada de amistad. Hacer un poco de ese rapport, porque hoy celebramos la vida. ¿Qué nos puedes decir de ese vínculo Víctor, de vitalidad? perdón, hay un ruido que se mete externo que no nos logra, que no nos permite escucharte mejor. No sé si es por ahí un teléfono o algo que esté encendido. No, creo que no, pero ya no estamos, tenemos audio ya estable. Paula, pues quería comentarte entonces, como hoy celebramos la vida de alguien que ha dejado un legado importante, ¿cómo era ese vínculo artístico? Te lo pregunto así de manera muy abierta, ¿cómo era ese vínculo artístico de celebrar en la escena? Y sobre todo, ¿sabes de algo que podemos bien llamar, merecidamente llamar generosidad? Para dos artistas que se encuentran y que ofrecen su arte, conectando lo más humano que podemos encontrar, que es el espíritu creador. Háblanos de esa sensibilidad, de qué te impacta, porque también sabemos que por ahí hay un vínculo cercano, ¿no? Personal. Sí, te cuento. Mira, trabajar con Marco era increíble. Era un músico sumamente generoso, que a todo el mundo le enseñaba lo que hacía, a todo el mundo nos enseñaba cómo hacerlo, transmitía una pasión loca, perdón. Y cuando empecé a trabajar con él, hubo una cosa que fue muy importante. Cuando yo le pedí que me acompañara con la pieza de María Grieber, la logística del evento en el que estábamos, los organizadores nos pusieron a Marco en su guitarra por un lado y a mí me pararon en el escenario del otro lado. Y cuando terminamos de tocar, nos acercamos y los dos nos dimos cuenta que ni él ni yo estábamos cómodos con eso. Así que decidimos que a partir de ese momento nos íbamos a sentar juntos para tocar siempre juntos, para hacer realmente un dueto que no fuera el acompañante ni la cantante del músico, sino hacer realmente un dueto y algo que nos uniera. Eso era parte de Marco, era la música en vivo, ¿no? La experiencia de la música en vivo compartida siempre y siempre respirando juntos para empezar a tocar, para empezar a cantar, empezar a sentir la música, a sentir su guitarra, a sentir cómo respiraba él. Me dirigía casi con la mirada. Trabajar con Marco siempre fue trabajar con un ser sumamente generoso. Y sí, hicimos este disco, empezamos a planear el disco, empezamos a planear el repertorio y empezamos a buscar apoyos y demás para poderlo producir. Y de pronto él me dijo que tenía una persona que podía ayudarnos, que sabía mucho de llevar a cabo proyectos, de hacerlos realidad.
y pues me presentó al que hoy es mi esposo. Entonces, claro, éramos como una tercia muy interesante porque ellos dos son muy amigos, eran muy amigos, pues yo también éramos muy amigos por nuestro lado y la verdad es que hicimos un equipo increíble. Paola, en 2015 fue cuando inició este dueto Paola y Marco e hicieron diversas presentaciones en México, también en España. ¿Cuál fue quizá la mayor enseñanza de Marco? ¿Cuál es la mayor enseñanza de Marco como compositor, como músico, como compañero? Uy, pues yo creo que fueron muchas. Una era la generosidad. Yo creo que pocos tan generosos como Marco en escena y pocos tan generosos en el trabajo de escritorio, en el trabajo de una pieza de y siempre era una explicación impresionante de lo que para él era esa música. La lección más grande fue la generosidad, el compañerismo y música, ¿no? Era un músico multifacético y con unos gustos diversos hasta decir basta. Entonces podíamos un día sentarnos y tocar algo de rock y otro día tocar algo de ópera y otro día tocar algo totalmente contemporáneo. Y yo creo que lecciones como músico y como persona Marco nos dejó a todos, porque siempre era alguien que estaba con un humor increíble, súper optimista siempre en todos los sentidos, para todo estaba emocionado, siempre estaba contento, siempre estaba con muchas ganas de hacer y hacer y hacer y una mente creativa impresionante. Bueno, pues, bastante interesante. Si uno piensa, por ejemplo, en lo que dijiste, en la palabra clave quizá de tu respuesta, la generosidad, y piensa en el proyecto que impulsó en música de cuarentena, bueno, ya iba por las 70 piezas compuestas que él había donado para dueto o para solistas, para que los músicos jóvenes interpretaran desde sus hogares estas piezas que él compuso y las compartieran con la sociedad en general. Era también como una especie de ayuda muy generosa, de respiro en medio de esto, bueno, pues de este mundo loco en este instante de pandemia, de crisis de todo tipo, y de repente Marco creo que con su música te decía o te invitaba a escuchar la música y a decirte que la música era una alternativa. Quizás si te sentías triste, quizás si te sentías solo, quizás si en este momento no podías más, te decía, mira, yo tengo una pieza para ti y esto te puede ayudar en este instante. Paola, háblanos un poco sobre el acercamiento que él tuvo con los jóvenes, sobre todo con cómo también enseñó a las generaciones más jóvenes a seguir por este ambiente, sobre todo de la música de cámara. Fíjate que como maestro Marco era increíble. Era una persona que daba todo, ¿no? Era de estos maestros que querían que todos sus alumnos tuvieran todo el conocimiento que se pudiera y que pudieran tener esta sensibilidad y que pudieran tener esta entrega y este arrojo con la música. Y yo creo que a todos sus alumnos los marcó para toda la vida, o sea, les marcó el alma porque enseñaba cada clase con él. Bueno, es que una plática con él siempre era una clase de música, aunque no fuera en un aula, en un salón de clases. Así que para todos los jóvenes, para todos los alumnos que tuvo, que fueron muchísimos, porque no solo enseñaba guitarra, enseñaba composición, enseñaba armonía musical, enseñaba lenguaje, todas las áreas de la música las enseñó. Y yo creo que lo más importante para él era no solo les enseñaba a sus alumnos a crear música, a vivir con la música, sino que además les enseñaba que esto podía ser una forma de vivir, de compartir con la gente, de expresarse. Perdón, se metió un sonido. Sí. Y era como siempre su interés cuando empezó con esto de la música de cuarentena. Él tenía una preocupación importante que era el silencio que estaba habiendo en la música y en el arte a raíz de la pandemia, a raíz de los confinamientos en diversos lugares, bueno, en todos los países. Y él estaba preocupado de que la música estuviera en silencio, ¿no? Que ya no hubiera presentaciones, la música en vivo para él era indispensable. Y entonces decía, bueno, si tenemos estas nuevas tecnologías,
hay que aprovecharlas, y entonces decidió componer, amaba la música minimalista, entonces esto fue para él, dentro del drama que implicaba la pandemia, se volvía un oasis para su capacidad creativa, porque compone estas piezas de un minuto y medio, con esa intención de darle a los jóvenes algo nuevo en lo que pudieran inspirarse, en lo que pudieran trabajar, en lo que pudieran entregarse y poder dar a la sociedad algo que no fuera solo de Marco como compositor, sino de cada intérprete con el toque que cada uno quisiera darle, que eso también para Marco era súper importante, que cada músico guardara y que mantuviera su estilo, su forma de interpretar, su sentimiento por la música que hacía. Paola, es interesante lo que comentas y creo que también es interesante. Hay por ahí un ruido, no sé de dónde por ahí Sí. que nos está haciendo mucho ruido literalmente. Ajá, pero bueno, ¿por qué platicar de este tema en este momento? Marco nos había confirmado una entrevista para hoy. Incluso en Coffee Break él estaría invitado el día de hoy porque precisamente hablaríamos de la música de cuarentena. No sé, para nosotros es un gran honor que nos acompañes para hablar para hablar de su trayectoria, de su vida, para celebrar lo que compartió. Y algo que mencionas es esta cuestión de dejar ser al músico, de dejarlo ser, de respetar su esencia. Y lo que hacía, y me llamó mucho la atención al ver estos videos de música para cuarentena, es que tenía una pieza diferente para cada instrumento. Es decir, podías ver cello, podías ver violín, podías ver incluso voz, podías ver guitarra. Háblanos un poco también sobre esta parte multifacética de Marco, Paola. Marco era un compositor que, además de conocer todos los estilos a profundidad, porque los conocía todos y los conocía muy bien, era un excelente orquestador. Bueno, hablar con él de cómo se podía orquestar una pieza, de cómo sonaba cada instrumento, de qué tipo de voces, de qué tipo de intenciones podía tener cada instrumento de una orquesta, era fantástico porque lo conocía todo a la perfección. O sea, conocía exactamente cómo sonaba cada instrumento, qué posibilidades tenía, qué posibilidades podía obtener de ellos, y tiene composiciones para orquesta de muchísimos tipos, porque al final compuso para orquesta, compuso para cuarteto de cuerdas, compuso para guitarra sola, compuso, no sé, tiene por ahí un concierto bellísimo para violonchelo y orquesta, que es de verdad hermoso. Hizo hace no mucho tiempo, hace un par de años, un concierto también para timbales y orquesta, que búsquenlo en YouTube porque es una maravilla. Él decía, por ejemplo, ¿no? que podías escuchar el bolero de Ravel y con eso tener una clase completa de lo que era orquestar una pieza, y te iba explicando cada parte y cómo iba creciendo y cómo iban entrando unos instrumentos y cómo otros respondían, y esto lo conocía tan bien que era capaz de componer para cualquier instrumento. Incluso para la voz, ¿no? Yo conozco compositores que son muy buenos para componer instrumental y de pronto la voz no la conocen tanto. Y Marco, para componer para la voz, es que era excelente para componer para cualquier instrumento. Paola, me gustaría también preguntarte, retomar desde luego esta obra que es importante, que es sobre todo también generosa, como en toda creación artística, pero tú estuviste cerca de él, y supongo que compartiendo la mesa, la comida, en muchos otros momentos, y ese rapport que se tiene más allá del artista con el que compartes el escenario, sino también del amigo, de las preocupaciones, pero también de las ideas y de las pasiones, de aquella pequeña semilla que nos da inspiración. Háblanos de los temas que le movían al maestro, háblanos de ese Marco Aurelio apasionado, no sé, por algún tema en particular, y sobre todo por esas semillas que va encontrando uno día con día y que nutren la creación artística, bueno, de quienes se dedican al arte y nos lo ofrecen con esa generosidad, encontrar esas semillas que después florecen en nuestro gozo, ¿no? De las piezas musicales. ¿Cuáles eran los temas? ¿Cuáles eran las pasiones? Pues mira, yo creo que en principio su primer gran amor era su hijo, y creo que él de entrada lo movía para todo.
¿no? Siempre estaba pensando en él y en qué podía hacer con él y para él, y yo creo que ese fue su primer gran punto en la vida. Después, había algo que Marco hacía, pero lo hacía no solo en la música, sino en la vida cotidiana, estos paisajes sonoros que componía, que tenían mucho que ver con su forma de ver la vida, ¿no? Él era un hombre que disfrutaba todo con una intensidad muy interesante, y entonces comer con él era un gozo porque disfrutaba la comida de una manera sorprendente, pero ir a un paseo con él era otro gozo porque ibas caminando junto a él y él iba fascinado escuchando todos los sonidos que encontraba en el camino. Era alguien que todo el tiempo estaba planeando, ¿no? Planeando a futuro, planeando ideas, planeando cosas que hacer. Lo movía una profunda pasión por la música, lo movía un interés inmenso de que toda la gente se acercara a la música, de que ¿cómo te explico? Era como si tuviera una necesidad, ¿no? Imperiosa de que todo mundo se atreviera a acercarse a la música desde el lado que fuera. Y eso le importaba mucho, porque Marco era músico fuera del escenario, dentro del escenario, cuando componía, cuando dormía, es que no dejaba de ser músico nunca. Y así era como vivía su vida, siempre rodeado de música, siempre con un buen disco que estaba sonando en su casa o con un buen disco que traía en el coche, y siempre había música con él, ¿no? Y creo que también era la lealtad, era la amistad, era un deseo también de que toda la gente a la que él quería estuviera siempre contenta. Regalar felicidad, al fin y al cabo. Sí. También está su sesgo de arreglos. Arreglar significa ser empático en un nivel artístico profesional. Claro. Yo supongo que, bueno, los arreglos, el acercamiento que tuvo contigo en el plano musical, tenía una característica particular. Un arreglo significa no solamente ser capaz de interpretar una pieza, sino de comprenderla de una manera muy particular. Finalmente es una empatía artística muy importante que solo es visible en maestros como el maestro Aurelio. Sí, bueno, Marco tenía una sensibilidad increíble. Y entonces cuando entraba a hacer un arreglo para alguna pieza de otro compositor, lo primero que hacía era entender al compositor en todos los sentidos. Y para cuando él hacía un arreglo ya se sabía la vida del compositor, el estilo musical del compositor, por qué el compositor componía como componía, ya lo sabía todo. Y además tenía un oído tan extraordinario que era capaz de empezar a escuchar cualquier canción, cualquier pieza, desde lo más simple hasta lo más complejo, y empezarte a explicar, mira, estos cambios están ocurriendo de esta manera, y el compositor está pasando, no sé, de una tonalidad mayor a una menor, intentando que la emoción de la música cambie hacia este otro lugar. Tenía un conocimiento muy profundo de eso. Entonces, cuando él tomaba a cualquier compositor para hacer un arreglo, no solo lo hacía con esta empatía que dices, que era muchísima, sino con mucho conocimiento y muchísimo respeto. Siempre era buscar no perder la esencia del compositor, pero siempre imprimirle algo nuevo, algo distinto y algo que sonara al mismo tiempo único, ¿no? Y algo también importante, Paola, es el impulso de la ópera minimalista. Es necesario, él también promovió mucho este tipo de creaciones artísticas que casi no son difundidas y que por lo menos aquí en México casi no se hacen. Es importante también rescatar esta labor, Paola. Claro, a él le interesaba mucho esto, y además le interesaba por la parte de que decía, bueno, es que una obra puede tardarse años, ¿no?, en salir a la luz, entre que el compositor la piensa, la compone, la plasma en una partitura, se la entrega al intérprete, se consigue quien la produzca, y él de pronto decía, bueno, es que la música puede existir, ¿no?, en un minuto, puede existir en un minuto y medio, y ya es música, y ya es una pieza completa. Y entonces siempre estaba como preocupado de que eso tuviera vida, que hubiera una vida permanente en cualquier sonido, en cualquier idea, ¿no? Bueno, pues vaya que es interesante y que por lo menos fundamental en este momento hablar
hablar de este gran, gran trabajo, no dejarlo pasar. Hay muchos músicos, hay muchos creadores artísticos que de repente dejan el mundo terrenal y ni siquiera hay un homenaje para ellos, ¿no? Y fueron grandes, grandes impulsores de verdad de la creación del desarrollo cultural de un país como México, Paola. ¿Cuál crees que Sí, sería? la Tú, no, adelante, adelante. ¿No te escuché? No, adelante, ibas a decir algo. Pero yo iba a preguntar al respecto, quizá va a sonar un poco a cliché, pero ¿cuál es el mejor homenaje, ¿no?, que le podemos hacer en este momento? Pues tocar su música, ¿no? A Marco le interesaba que la música viviera, entonces ahora es un poco difícil porque, bueno, este asunto de la pandemia nos tiene a todos detenidos y los escenarios están cerrados, pero Marco siempre quería que la música sonara y además quería que sonara en vivo. A Marco le interesaba mucho que los músicos se pudieran presentar y que esta experiencia del público y el artista, el público y el músico estuvieran siempre presentes. Él siempre, siempre, siempre explicaba y siempre le daba una importancia y una relevancia a esto, que era, por favor, que la música no solo sea en streaming, que la música no solo sea digital, es que la música se tiene que sentir en vivo. Entonces, bueno, ahora está la pandemia y hay que utilizar las tecnologías para difundir su música, porque además tiene una cantidad de composiciones. Marco fue muy prolífico, en esta época de la pandemia lo fue más, pero tiene obras muy interesantes, la mayoría están en YouTube y las pueden encontrar y en las plataformas digitales, escúchenlas. Y sobre todo es que haya más músicos y más intérpretes que quieran llevar esta música a todos lados. El mejor homenaje que le podemos hacer a Marco es que suene, ¿no? Que esa música que viva. Paola, Pues sí, sin duda. muchísimas Sin gracias duda. de verdad por tus palabras, por el tiempo. Pues hemos llegado al final de esta conversación, pero no queremos despedirnos sin que nos invites también a conocer, por supuesto, tu trabajo, qué estás haciendo, dónde podemos seguirte, tus páginas, para que el público de México también se acerque a esta obra tuya. Gracias. Mira, yo ahora justamente cerré un poco yo mis redes, Marco tenía sus redes por su parte, yo las mías y teníamos la que teníamos juntos. Yo cerré las mías hace poco. La página de Paola y Marco MX sigue abierta en Facebook, en Instagram, en todos lados. En algún momento yo me pondré en contacto ahí también. Y si no, bueno, tengo un Instagram que es paoessot y estoy ahí, aunque la parte musical realmente la hacía yo con Marco, así que ahorita estoy un poco en pausa, estoy tratando de reorganizar muchas cosas, pero bueno, ya les estaré yo dando noticias. Paola, Pues muchas gracias. Sirva esto como un te pequeño. abrazamos muy, muy, muy fuerte a la distancia y mucha fuerza en este momento. Pues Sin muchas duda, gracias. su música, la tuya, la del maestro, seguirá vibrando en nuestro recuerdo y desde luego escucharlo para tenerlo presente siempre con esa generosidad que lo caracterizó. Pues muchísimas gracias, Paola. Un saludo desde España y te agradecemos el desvelón y sobre todo la apertura para compartir un fuero tan importante, el fuero interno del artista y de dos artistas que se encuentran y que son capaces de eso, de la generosidad para quienes podemos escucharlo. Muchísimas gracias. Un Pues saludo. muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y aquí Hasta estoy para lo luego. que necesiten. Muchísimas Abrazo. gracias. Un abrazo enorme. Pues Karen, interesantísimo, merecidísimo, una lástima que no hayamos podido conversar con el maestro, pero hoy lo recordamos Claro. con toda la dignidad y esperando hacer, aunque sea modestamente, un poco de justicia a la obra de quien, una vez más repito la idea, generosamente nos regala su trabajo a través de la mejor parte del ser humano, que es la creación artística. Y pues tenemos otra invitada también dedicada a la música. Así es, Víctor, pues ya está con nosotros por ahí María Catzaraba. María, ¿nos escuchas? Muchísimas gracias por acompañarnos. María Catzaraba, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Qué gusto. Qué gusto poder platicar contigo, María. Pues no sé, Vic, si la presentas, por favor. Pues María Catzaraba, no sé si necesite presentación, una mujer que se ha colocado
desde su triunfo en Operalia 2008 en Canadá, si no mal recuerdo, cantando con la voz de cepa también musical, padres músicos, y bueno, con una carrera que cada vez resuena más y que además hace justicia a lo que le ha hecho justicia a ella, promover el talento joven. María, pues bienvenida a Coffee Break, bienvenida de veras por el tiempo, por la generosidad. Estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, aquí me Muy tocó bien, el confinamiento. muy bien. Pues Vic, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la trayectoria y la trayectoria musical de María. Y para iniciar, María, la verdad es que estuvimos platicando así cómo podemos llevar la entrevista y que sea un poco más divertida. Y entonces, bueno, yo, la verdad, María, es que escuché y vi por ahí algunas otras entrevistas en torno a cómo tú habías llegado a la música. Y me llamó mucho la atención algo en particular, y es que tú, en realidad, no querías ser cantante, querías ser médico. Y entonces, si de repente de padres violinistas, pues por ahí la música te iba llevando hacia... alguien te dijo, tienes una voz hermosa, ¿por qué no te dedicas a cantar? Y de repente tú dijiste, bueno, pero se me antojaría un grupo de pop, ¿no? un grupo de pop al estilo Mecano. María, ¿en qué momento tú te comenzaste a enamorar de tu voz y decidiste dedicarte a cantar? Pues fue muy curioso, porque fue precisamente para huir del violín que decidí por azares del destino decir, quiero cantar. Pero cuando empecé a descubrir todo lo que puede tener un par de cuerdas miniatúricas en nuestra garganta, que el canto es mágico, el canto es tan sensitivo, el canto no se ve, entonces todo por imagen. Fue maravilloso para mí poder cantar por la primera vez mi primera aria de ópera, mi primera canción de la antología italiana, que siempre esas son las piezas que nos ponen cuando empiezas a cantar, ¿no? Y una cosa llevó a la otra, un concurso llevó mi deseo por conocer más acerca de este mundo maravilloso que es la ópera, y me fui, ahora sí que como dicen, como el Borras, a Barcelona, a mi primer concurso internacional, a los 19 o 20 años, y gané un premio especial, y fue mágico. Para mí fue como decir, bueno, María, estás haciendo las cosas bien, es por ahí, y me enamoré de ese mundo que es la música en sí. En general es la música lo que me mantiene después de 16 años ya de carrera. 16 años, se dice fácil, pero ¿cuáles han sido los retos que tú has enfrentado para sacar adelante una carrera musical que no se antoja fácil? Es competido y los estándares son altísimos. Sin decir que haya algún secreto, María, ¿tú has tenido alguna clave, por lo menos, para sacar adelante estos retos? Te has presentado en importantes escenarios y pues creo que no es fácil. Dímelo tú. No es fácil para nada. Debo decir que sobre todo para un joven cantante, el tener apoyo económico es muy necesario. Justamente ayer yo mencionaba en una gala que hice en mis redes sociales de ópera, que precisamente fue para apoyar al joven talento, a las nuevas voces que están pues detrás de mí, ¿no? Que es una generación antes que la mía. ¿Cómo le hacen a estos chicos y chicas para poder cruzar el charco, saltar? Necesitan apoyo, necesitan de gente que crea en ti, necesitan de gente que les dé la mano, que les dé el espacio para cantar, para equivocarse, para disfrutar, para foguearse. Es muy importante poderse, pues, rodear de gente que cree en ti y sobre todo tener buenos maestros de canto. Y no ha sido fácil. Yo tuve mucha suerte de haber podido conocer gente tan maravillosa como lo ha sido el maestro Ramón Vargas, el maestro Enrique Patrón de Rueda, que precisamente ayer me acompañó en esa transmisión. Y debo decir que también para lograr una carrera grande y sobre todo grande en el sentido de seguridad, de ser una artista completa, hay que estudiar siempre
nunca estás preparado, nunca terminas de estar. Hay muchísimo por hacer todavía y yo creo que a mí me quedan tantísimos años más para seguir preparándome y también para dar la mano a quienes lo necesiten. María, ahora que comentes esta parte de el apoyo y el respaldo a los jóvenes, debido a este confinamiento, a la pandemia, algunas presentaciones tuyas se cancelaron y tú decidiste no quedarte quieta, iniciaste una serie de proyectos y entre ellos estuvo un concurso en el que invitaste a los jóvenes que estaban en casa, jóvenes músicos, a participar. Háblanos de este concurso, sé que le fue muy bien, tuvo muchas visitas en Facebook, y un concurso en el que había música popular mexicana. Pues sí, efectivamente, pues el primer concurso fue de ópera y la verdad lo hice por cuestiones de que hoy en día estábamos viviendo esta situación pandémica y donde todos los artistas nos fuimos los primeros en abandonar nuestros lugares de trabajo y sinceramente vamos a ser los últimos en poder entrar, desafortunadamente, así son las cosas. Entonces, pues mi idea surgió por eso y se sumaron muchísimas más personas a mi concurso, creyeron en mi proyecto, personas como Fernando de la Mora, Ramón Vargas, Vladimir Stoyanov, Verónica Villarroel, Mario Chang, Pepita Serrano, que ha sido una persona que siempre ha apoyado a las artes desde su trinchera, desde la CIVAM, que es una sociedad internacional de valores de arte mexicano, que han apoyado a tantos cantantes. Así es que yo creo que me rodeé de tantísimas personalidades y que me di cuenta que son también mis amigos, ¿no? Y eso llevó también a un segundo concurso que fue de música vernácula, que tuvo todavía, yo creo que pegó el doble, porque esa sí llegamos a un número loquísimo de personas, de visibilidad que tuvo en vivo. Yo creo que casi llegábamos a las 1,000 personas para hacer el primer evento, fue sorprendente y luego llegamos a las más de 30,000 reproducciones. Fue un evento muy bonito porque a mí lo que me interesaba era que los chicos y las chicas se promocionaran, que esta sea una plataforma para ellos, no para mí, sino para ellos, tanto en la ópera como en la música mexicana, que es tan importante resaltar. Y justamente ayer hice la gala de ópera. Y ahora va a venir en septiembre, pues, la gala de mis ganadores del concurso del tributo a nuestra música mexicana. Y ya estamos trabajando en eso. Felicidades. Pero, ¿cómo acercar más allá de la formación de los talentos, que hay mucho afortunadamente en México y tú eres muestra de ello, joven, consolidada en la escena musical? ¿Cómo acercar, cómo generar los públicos, cómo acercarnos a la música culta, al bel canto, sin estos miedos a veces? ¿Cómo alejarnos un poquito del mainstream musical y despertar el interés en las jóvenes generaciones? Yo creo que es muy importante la labor de las redes sociales, de nuestros amigos y amigas de la prensa, que nos ayuden a difundir este género que es tan lindo, tan precioso. Yo creo que es muy importante también que la gente se dé una oportunidad. No pueden decir que no les gusta si nunca han ido a una ópera o a un concierto de música clásica. Yo creo, y siempre voy a estar segura de ello, que si se dan la oportunidad de ir, les va a gustar, porque así ha sido mi experiencia con la gente que no conoce este género. Cuando va, se quedan impresionados, porque una de las cosas tan lindas que tiene la ópera es que reúne el cine, el teatro, la danza, evidentemente la música. Yo creo que es de las artes más completas que tenemos y yo creo que es muy importante que difundamos a través de eventos, que difundamos, sobre todo me di cuenta a partir de esta pandemia que llegar a través de estos eventos en línea ha funcionado y mucho y ha sido algo muy positivo que sí me llevo de esta pandemia, que ha acercado a mucha gente sin querer que busca en qué pasar el momento. Y yo creo que sin las artes, la pandemia hubiera sido todavía más
una pesadilla para todos y todas. Pesadilla Sí, que se hace totalmente. más ligera con la música, con el arte, y una vez más repetimos con la generosidad de artistas que se comprometen en escena y ahora en las nuevas plataformas en línea. ¿Qué disciplina llevas tú para sacar adelante todo tu perfil profesional? Porque desde luego requiere esfuerzo. Bueno, esfuerzo tanto de seguir trabajando y preparándome siempre como en la parte artística, eso sin duda. Yo creo que uno tiene que ser como un atleta, somos los atletas de la voz. Siempre es muy importante seguir trabajando y como así llevamos el automantenimiento, también las voces debemos de ir al mantenimiento de ellas. Y por la otra parte, pues hoy entramos en un mundo y vivimos en un mundo que a mí me gusta mucho, que son las redes sociales. Es muy importante mantenerse vigentes, estar tan cercanos al público como sea posible. Y cada vez va a ser más. Yo creo que estos también conciertos en línea llegaron para quedarse, aunque nosotros volvamos a la música en escenario, esta va a ser sin duda una plataforma que ya no se va a ir, porque también me di cuenta que hay mucha gente que vive lejos o que no tiene la posibilidad de llegar al teatro, y ¿por qué no comprar su entrada en un ticket en línea? Yo creo que me parece una idea fantástica, una posibilidad, una herramienta que sin duda estoy segura que a mucha gente le sirve y eso sin duda suma para que la gente se acerque a estos eventos. María, fíjate que algo interesante que comentas es esta invitación a sumar a que la gente se acerque a estos eventos y por ahí leí que tenías una propuesta de compañía de ópera independiente mexicana. ¿Esto es cierto? ¿Si está en tus planes? ¿Cómo funcionaría? Porque además sería la primera compañía de ópera independiente en México. Sí, por supuesto que es cierto. Felicidades. Aquí no hay fake news. Pues háblanos de este proyecto que me parece que además es muy importante en México. A lo mejor es cierto, no nos acercamos a algo, no porque no nos guste, sino porque no lo conocemos, ¿no? Claro, a veces uno teme a lo desconocido, pero hay que perderle el miedo. No hay que tener miedo a vivir, a sentir, a conocer cosas. Ya luego si la gente me dice que no le gusta, pero al menos que ya lo probó, ¿saben? Sí, este es un proyecto que ya tengo, que estoy trabajándolo con mi equipo creativo y sin duda una de las cabezas más importantes que está en este proyecto es la doctora Enid Negrete. Ella es doctora en investigación de artes escénicas. Ella vive en Barcelona y tiene una preparación impresionantemente grande y completa en el mundo de las artes. Y ella y yo hemos creado pues ya varios módulos, por ejemplo, de preparación de personaje, preparación vocal, escénico, que vamos a impartir próximamente a finales de este mes. Esa es como la antesala a nuestra compañía de ópera. Nuestra compañía de ópera va a empezar con un módulo de 2 meses. Entonces, eso es lo que vamos a lanzar, porque evidentemente se necesita tiempo, disciplina, que las voces estén ahí y precisamente el módulo de 2 meses que vamos a abrir ahora próximamente a finales de este semestre es para invitar y trabajar con las voces, planear unas óperas y por supuesto moverlas en todo el interior de la República, que eso es lo que necesitan nuestros jóvenes. Y no solo los cantantes, también hablo de vestuaristas, de toda la parte de producción, de maquillaje, de escenografía, que necesitan foguearse en algún sitio. Ese es el punto donde va a ser posible hacerlo, ¿saben? Entonces se necesita siempre un lugar donde poder, pues, dar horas vuelo, hacer horas vuelo, sino como hay veces que te piden ya tener años de experiencia y vas saliendo apenas de la carrera. Entonces, esta es la opción que yo encuentro que es la más honesta, sincera y sencilla, ¿no? Para todos. Yo creo que es ganar todos y obviamente hacer cosas de calidad. Sin duda, María.
Fíjate que yo en lo personal siempre me siento un tanto inquieto por la manera en que la formación artística modifica tu percepción del mundo. Tú has surgido de un seno familiar musical, te has dedicado también a promoverlo y yo me cuestiono desde tu perspectiva, ¿cómo es que la música cambia tu percepción? Desde tu percepción de los sentimientos, tu percepción del mundo. Y te lo pregunto también en el contexto de México, que a veces ha olvidado en las currículas de educación básica, pues la parte musical que muchas veces se ve como accesoria, pero que sin embargo tiene un muy fuerte componente humanizante, empatizante, socializante. Hoy en día que nos quejamos, pues a veces de esta disolución social o de fragmentación del tejido social, la música pareciera ser, las artes en general, pareciera ser una respuesta que no suficientemente hemos volteado a ver. Tú lo has hecho, tú lo has vivido, ¿cómo te cambia? Mira, yo siempre he pensado que nosotros los artistas, y siempre hago esa comparativa, porque yo quería ser médico, y fue muy frustrante para mí no poder seguir con la carrera de medicina, porque por una u otra razón no se dio. No se dio porque mis padres, me gusta contarlo, porque yo soy músico desde que tenía 3 años de edad, me pusieron, en lugar de un balón, me pusieron un violín a estudiar mis padres, cosa que agradezco muchísimo. Sin embargo, una de mis pasiones, les digo que era la medicina, y mis padres, cuando llegué ese día muy feliz y les dije, mamá, voy a estudiar medicina, ya hice mi examen de admisión y me aceptaron, pusieron el grito en el cielo y me dijeron, no puede ser, como médico te vas a morir de hambre si ya eres un músico. ¿Para qué estás estudiando medicina si ya eres músico? Te vas a morir de hambre. Dije, wow, y no tardaron en convencerme, la verdad. Eh, Me fui con la música y una vez un médico me dijo, bueno, ¿sabes qué? Nosotros somos los médicos del cuerpo, pero ustedes los artistas son los médicos del alma. Y eso se me quedó tan clavado en el corazón que es así como yo funciono hoy en día. Y es así como yo pienso que la cultura mueve y mueve desde lo más profundo a las personas que se acercan a este medio. Y yo creo que sin arte no existe una cultura, no existe una sociedad. Oye, Así María, es. y en torno a esto que comentas, de que sin arte no existe una cultura, una sociedad, la cultura mexicana se caracteriza también por su música popular. ¿De qué manera también la música popular, que yo sé que a ti te gusta, ha impulsado quizá tu trabajo operístico? Yo creo que la música es tan válida, tan respetable los gustos. No a todos nos puede gustar la misma música. Sin embargo, yo creo que sin música nosotros no podríamos vivir. Al final yo creo que es una manera de expresarnos, de sentir, de calmarnos. Sin arte no podemos vivir y toda la música es arte. Así de sencillo. Hay otro aspecto también, María, que me gustaría abordar y es la biculturalidad, algo que te caracteriza. Tus orígenes son mexicanos, pero también georgianos, según entiendo. Así es. ¿Cómo aporta esto a tu práctica artística, la biculturalidad, la capacidad, sí, desde luego, de poder desde cualquier punto del planeta escuchar músicas, pero también vivirlas? Esta biculturalidad, ¿qué te abona? Mucho, la verdad. Me encanta ser mitad georgiana. Yo creo que además de ser una cultura milenaria importantísima, eh, hablando, por ejemplo, de las voces, son tan famosos los coros a 8 voces en Georgia, de donde es mi padre. Mm, eh, es también muy interesante en el sentido de poder hablar idiomas que no son tan comunes como el georgiano, el ruso, y eso también obviamente me ha abierto la posibilidad de haber aprendido otros idiomas que me facilitaron mucho. A mí me gustan mucho los idiomas y creo que haber sido bilingüe desde niña a mí me sirvió muchísimo. Y obviamente vivir en una familia, en una casa bicultural es muy enriquecedor porque me hace ver la vida de otra manera, distinguirla de otra manera
y evidentemente la cultura georgiana es muy diferente a la latinoamericana. Así es que creo que a mí me ha servido mucho para incluso tener una mayor preparación interna, a ser un poco más fuerte yo en lo que se refiere. Y sin duda me gusta mucho mi familia, mitad georgiana, tengo mi mitad que vive allá y una hermana que vive en París y mi hermano que vive en Georgia. Así es que así estamos desperdigados por el mundo. Pero compartiendo finalmente la sonoridad de tu voz y promoviendo la de otras latitudes. Así es, y siempre lo que nos une es la música, porque todos mis familiares son músicos. La música como patria. Sobre todo, sí. Mi hermana es pianista. María. Pianista. Oye, María, ay, bueno, el público de ópera en México es reducido, pero ¿qué le dirías a la gente para invitarla a ver la ópera? ¿Cómo definirías digamos, la esencia de este tipo de creación artística? ¿Cómo invitar al público a acercarse si no la conoce? Me gustaría saber qué le dirías a la gente para que se acercara un poco más a escuchar, por ejemplo, tu voz, la de una soprano que sin duda ha dejado en alto, muy en alto, el nombre de México. Sin duda, como mencioné, yo creo que la ópera es el arte que más completo es. Les digo que hay teatro, música, ballet, es como el cine, lo más parecido al cine. Entonces yo creo que la gente de verdad debe de perderle el miedo a probar cosas diferentes. Después podrán decirme si les gusta o no les gusta, pero no sin antes haber asistido a una función de ópera. Yo creo que sería muy extraño que no les tocara ni tantito una ópera como las de Puccini, como la Bohème, o la de Bizet, la Carmen tan famosa. Yo creo que son óperas que son muy ad hoc para los que apenas van a conocer este género. Creo que si van a ver una ópera como estas, extrañamente van a salir diciendo que no les gustó. Además de que hoy las puestas tienden a ser modernas. Nos tenemos que modernizar, nos tenemos que poner al ras de lo que hoy estamos viviendo. Y eso a mí me gusta muchísimo, porque las puestas ya son como estar hoy en una situación actual, en todos los sentidos. Así es que creo que vale mucho la pena que todos los que nos escuchan se den una vuelta por cualquier concierto, cualquier evento de ópera, va a valer la pena. ¿Cuál es tu favorita? Exacto. Ay, perdón, Nick. Adelante, adelante. ¿Cuál es tu ópera favorita? Es difícil, tengo muchas favoritas. Cada vez que canto la ópera en cuestión, esa es mi favorita en ese momento. Lo que sí es que hay dos, Butterfly, Madama Butterfly y Turandot, son mis dos favoritas, pero también porque son roles muy importantes para soprano, que te aportan mucha fortuna en este mundo de la ópera. María, más allá de la cantante, ¿cómo es tu día a día? Estamos hablando, desde luego, de una cantante consagrada, pero también estamos hablando de una mujer joven, de una mujer que tiene otros ámbitos de la vida. ¿Qué nos puedes compartir de tu vida cotidiana, de los amigos, de cómo se divierte María Katsaraba? Pues yo soy muy casera, la verdad, ¿eh? Soy muy casera, me encanta la lectura, me encanta el teatro, me encanta el cine, me encanta ver las películas, me gusta muchísimo viajar. Y no viajar cuando trabajo, porque yo de por sí viajo mucho, pero disfruto muchísimo el poder viajar por placer. Eso es algo que me apasiona. Me gusta mucho el box también, que es un deporte que hoy en día intento meter a mi vida porque es nuevo, pero cuando lo conocí me encantó, me apasionó y ahí estoy. Me gusta también, me apasiona también
todo lo de las redes sociales, en el sentido que me gusta hacer conciertos vía streaming, hacer eventos masivos en ese sentido, me parece divertidísimo. Así es que en general en eso se me van los días, las semanas como agua. También me gusta mucho dar clases, es algo que a partir de la pandemia también se prestó el poder ayudar a otras jóvenes voces que necesitaban ayuda y vinieron a mí y me pidieron clase. Entonces también es algo muy apasionante para mí el poder trabajar con voces muy interesantes y que de hecho conocí a partir del concurso. Entonces en eso se me ha ido esta época. Muy bien, Mira. María. Ya nos Tenemos estamos ahí acercando. una pregunta, sí, una pregunta un tanto traviesa. ¿Cuál es tu gusto culposo? Mi gusto culposo, la verdad que no tengo gustos culposos. Siempre gozamos. Una canción, algo que tú consideres que sí podría ser. Pues la verdad me Bueno, gusta que no tengas, digo, eso es una gran ventaja. el Flor Amargo, ¿Cuál de Flor Amargo? No, sí me gusta mucho. Está muy bien. Digo, pues, no sé, yo habría pensado en una Me gusta culposo, la verdad es que no tengo gustos culposos. O sea, me gusta mucho. O sea, en general, ahora sí que pienso algo, no tengo culpas de que me guste algo. María, pues ya estamos llegando al final de esta entrevista y sí queremos conocer cuáles son los proyectos en los que estás trabajando en este momento, a que invites a quienes nos están viendo en Coffee Break a conocerlos, a ver estas convocatorias que tú tienes, pues háblanos de ellos. Pues 26, 27, 28 de agosto voy a impartir un curso de heroínas francesas para sopranos y mezzosopranos junto con Enid Negrete, que es investigadora en artes escénicas. Va a estar increíble ese curso. Y después voy a abrir un concierto masivo en línea el 14 de septiembre con música mexicana. Ese también va a ser un espectáculo imperdible. Y después, bueno, si todo va bien, en diciembre estaré en el Palacio de Bellas Artes con la ópera de Fidelio. Y ya después de ahí, yo regreso a España a cantar El Trovador de Verdi. Bueno, pues tus redes sociales, María, por favor. Mis redes sociales, María Catzaraba en Facebook, María-Catzaraba en Twitter y María Catzaraba todo junto en Instagram. Ahí me pueden seguir. Pues a seguir a María Catzaraba. Te agradecemos mucho tu presencia en esta emisión de Coffee Break, tu generosidad, que ha sido una constante. Ya recordábamos al maestro Marco Aurelio al inicio de esta emisión, Marco Aurelio Albírez Rosas, quien lamentablemente ya no pudo estar en esta emisión, pero a quien recordamos tras su lamentable deceso el pasado domingo 9 de agosto, y también la generosidad de una cantante mexicana georgiana que, bueno, está haciendo brecha y le está abriendo para las nuevas generaciones. María, te agradecemos mucho tu presencia en Coffee Break, te mandamos un abrazo y todos los saludos y las bendiciones, la mejor de las suertes para todos los proyectos que inicies y que compartes con nuevas voces. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo y un placer poder platicar contigo. Ojalá se repita más adelante, ya que estén cercanas las presentaciones y podamos hablar de ellas. Claro que sí, mil gracias por su tiempo. Gracias. A ti, María. Pues, un abrazo. Vic, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y compartieron sus comentarios en línea. En la medida de lo posible hemos tratado de ponerlos a cuadro. Yo quería hacer un llamado a que todos los que nos ven en Coffee Break, por favor, nos regalen un me gusta si les gusta, nos compartan y también nos dejen sus comentarios sobre los temas que les gustaría que platicáramos en esta tarde de café todos los sábados. Por lo pronto, pues nos despedimos, nos vemos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde con otro interesante tema que esperemos sea de su agrado y por eso les pedimos sus comentarios. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. María, un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.